una persona madura. Ni aún, escuche bien esto, ni aún cuando un soltero o una soltera se casan, no nacieron siendo expertos en el matrimonio. A veces las muchachas tienen que aprender a cocinar y a veces también los muchachos tienen que aprender a cocinar. Entonces, nadie nace siendo papá o siendo mamá. Nadie nace siendo doctor o siendo ingeniero. Nadie nace siendo constructor o panadero. Hay un proceso en la vida de cada uno de nosotros. Y de acuerdo que nosotros tengamos ese interés de poder desarrollar lo que Dios ha depositado en nuestra vida, será la única manera que nosotros podamos ser personas maduras. Cuando una persona toma la decisión de estudiar una carrera universitaria, primero tuvo que ir desde niño al kinder, preparatoria, entrar a la escuela, después ir al high school, después ir al college, ¿me entiende? Y ahí va. Pero ¿qué tuvo que hacer? Tomar una decisión de prepararse y una decisión de poder llegar y poder triunfar. Yo conocí personas que no querían pagar ese precio. ¿Sabe lo que ellos hacían? Compraban los títulos. Los compraban. Y eran abogados y eran doctores. Imagínense caer en las manos de un lobo de eso. De un cirujano de eso que venga y le quiera abrir el corazón y operarlo. Y pasa, eso pasa en muchos lugares, en muchas partes. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que la madurez, escuche, la madurez espiritual es una decisión que cada uno de nosotros vamos a tomar. O sea, cada persona toma la decisión después de haberle entregado su vida a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Esa persona toma la decisión ¿de qué? De crecer. Entonces, cuando una persona tiene el deseo de crecer, en pocas palabras, esa persona tiene deseo de madurar. Entonces, Pablo lo habla bien claro y vamos a ver algunas cosas importantes acerca de esto, acerca de lo que es realmente la madurez espiritual. Y yo quiero que vaya conmigo, vamos a buscar ahí, va a ir conmigo al libro de Mateo capítulo 14, verso 28 al 31. Libro de Mateo, capítulo 14, verso 28 al 31. Ok, hoy sí. Vamos a dejar por acá. Le damos la bienvenida. ¿Cuántos saben que estamos transmitiendo en vivo? Denle un aplauso al Señor. Queremos saludar a todos aquellos que nos están viendo a través de la televisión en toda la ciudad de Houston y más de 50 ciudades. Hoy tuve la bendición de poder recibir la llamada de una familia que durante cierto tiempo nos estuvieron visitando. Ellos son desde Arlington. Yo sé que nos están viendo y los saludamos en el nombre del Señor. Y me dice, pastor, ya el canal ya tiene casi 18 días de estar al aire. Y me expresaba, me dijo, desde el primer día que la señal salió al aire, estoy viendo el canal. Y le damos gracias a Dios por eso, porque hay muchas vidas que se están salvando durante la mañana, durante la tarde, durante la noche, durante las madrugadas. Hay personas que están conociendo el poder de Dios. Me ha tocado conducir, cada día hay 2, 3 personas que me toca conducir a los pies de Cristo. Hay otros que me toca que se reconcilien y que le entreguen su vida al Señor. Entonces, hay necesidad de Dios, hay necesidad de Dios. Hay mucha gente que me llama y me dice, yo pertenezco a cierta religión. Yo le digo, Jesús no es religión. Jesús es ¿qué? Relación. Amén. Y realmente quien nos lleva a nosotros al cielo no es la religión. El que nos lleva a nosotros al cielo es por medio de Jesús. Amén. Él es el único camino. Entonces, mire lo que dice acá. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ¿quién le dijo? Jesús. Tal vez le pueden bajar un poquito al bajo. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro hizo algo, diga conmigo, Pedro hizo algo que ninguno de sus discípulos, de sus compañeros, quiso hacer. De dar un paso,
de atreverse a hacer algo que ni uno de ellos, yo creo que ni lo pensaron. Hay algunos que ni lo piensan, porque solamente el pensarlo les da pánico. Pero Pedro era aventado y Pedro se tiró. Y Pedro empezó ¿a qué? A caminar sobre las aguas. Entonces, la Biblia dice que cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua, caminó literalmente. Entonces, la Biblia habla que cuando Pedro camina sobre el agua, dice la palabra que los discípulos estaban en medio de una gran tempestad. O sea, de vientos contrarios, había una tormenta, había vientos que se habían levantado y que dice que estos vientos y estas olas venían sobre la barca y la barca estaba a punto de hundirse. Entonces, lo que sucede es que en ese momento Jesús aparece caminando sobre las aguas. Y cuando Jesús aparece caminando sobre las aguas hacia donde sus discípulos, en ese momento los discípulos dicen, es un fantasma. Pero dice la palabra que Pedro le dijo, si tú eres, manda que yo camine sobre ti, sobre las aguas. Entonces, sabemos que Pedro caminó sobre las aguas, literalmente, naturalmente caminó sobre las aguas en medio de una tempestad. Pero más que caminar sobre la tempestad, Pedro caminó sobre una palabra que Jesús le soltó. Por eso usted va a encontrar cuando Jesús se aparece en Lucas capítulo 5, Jesús llega donde está Pedro y Jesús se sube a la barca de Pedro y le dice, después de haber predicado, boga mar adentro y echar las redes. Pedro le dice, Señor, he estado trabajando y nada ha salido, más en tu palabra echaré la red. Entonces, ese mismo que le dijo que echara la red, era el mismo que le estaba diciendo, camina sobre el agua. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento sucede algo, dice la palabra de Dios, sí, mire lo que dice. Hay como un rebote del audio. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces, ¿qué comenzó a suceder con Pedro? Pedro lo que comenzó a ver fue con sus ojos la circunstancia. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender en la madurez espiritual es que cuando hay cierto grado de inmadurez en nuestra vida, nosotros vamos a comenzar a ver las circunstancias, lo que está a nuestro alrededor. Vamos a ver todas las cosas negativas en vez de ver las cosas positivas. O sea, el ser humano es más, está más preparado para ver cosas negativas que cosas positivas. Siempre nosotros como seres humanos andamos viendo lo negativo. La negatividad en las circunstancias, la negatividad en la vida de las personas, la negatividad en el sistema. Siempre miramos las cosas negativas. Es más fácil ver las cosas negativas que las positivas. ¿Qué será? Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo con Pedro? Pedro en ese momento caminó sobre el agua y empezó a caminar. ¿Iba para dónde iba? Para donde estaba Jesús. ¿Pero por qué caminó? Porque Jesús le soltó la palabra. Entonces, la palabra, dice la Escritura en San Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En pocas palabras, la palabra es Jesús. Él es la palabra. Entonces, esa palabra sostiene el universo. Esa palabra sostiene las estrellas. Esa palabra sostiene la tierra. Y la tierra gira. No sé si está entendiendo. Entonces, la Biblia dice que cuando él quitó su mirada de la palabra que Dios le había dado, que se le había soltado, entonces comenzó ¿a qué? A hundirse. Entonces, cuando usted tiene cierto grado de inmadurez en su vida, usted se va a comenzar a hundir. Usted va a comenzar a ver el problema, usted va a comenzar a ver la circunstancia, usted va a comenzar a ver lo que está alrededor y usted va a decir, ¿y qué pasó? ¿Dónde está tu promesa, Señor? Y lo que dijiste, lo que hablaste y lo que me prometiste. Entonces, hoy en día hay muchas personas que se han desanimado, que se han desmotivado, que se han desenfocado porque están viendo las circunstancias, están viendo el problema. La Biblia dice, escuche, la Biblia dice estas palabras, la Biblia dice que cuando Agar estaba en el desierto y Agar iba a morir, ella y su hijo, dice que Dios le habló y Dios le dijo, agarra al muchacho, a tu hijo, a Ismael y sostiénlo en tu mano. Había una promesa de Dios sobre el hijo de Agar, que era Ismael. Ya Dios le había profetizado y ya Dios había dicho que iba a ser una generación poderosa en la tierra. Tenía una promesa. Entonces, Isaac, ¿a quién representa? Isaac representa a los judíos. Ismael representa a los árabes. Entonces, pero como dice la Escritura, ya no hay judío, ya no hay griego. ¿Por qué? Porque Jesús vino a quebrar eso. ¿Y qué vino a hacer Jesús?
hacer el camino al cielo. Entonces, hoy hay árabes convertidos. Yo soy uno de ellos. Mi descendencia, que son del Medio Oriente, mi papá que nació allá, es convertido. Entonces, hay una promesa de Dios. ¿Me entienden? Entonces, hay judíos que están siendo, yo tuve la oportunidad de sentarme un día con el embajador de Israel, que estaba para toda Centroamérica en un programa de televisión. Ahí me tocó estar con él. Imagínense, un judío con un árabe. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Biblia dice que Jesús, cuando le da esta palabra a Pedro, ¿qué pasa con Pedro? Con Agar. Lo que sucede con Agar es que Agar piensa que se va a morir. Imagínense, ya Dios le había dado una promesa. Entonces, como seres humanos, a veces se nos olvida la promesa que Dios nos ha dado. Entonces, ¿por qué se nos olvida la promesa? Número uno, si lo va a escribir, es por falta de identidad. Cuando usted no tiene identidad, se le va a olvidar la promesa de Dios. Número dos, ¿sabe por qué se le olvida la promesa? Porque todavía usted no conoce el poder de Dios en su totalidad. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa madurez espiritual en nuestra vida, dice que Agar decía, me muero yo y se muere mi hijo. ¿Sí o no? ¿Qué sucede con la viuda de Serepta? Lo único que tengo, me muero yo y se muere mi hijo. Pero ¿qué viene Dios? Dios viene con una palabra. Entonces, cuando usted no conoce a Dios, cuando usted no conoce sus promesas, cuando usted no sabe que aún en los tiempos del hambre y en los tiempos de la necesidad, aún Dios va a estar ahí para poder proveerle y suplirle, entonces, ¿qué va a suceder? Usted se va a desanimar, usted se va a desmotivar. Y le va a pasar como Pedro. ¿Qué es lo que sucedió a Pedro? Pedro había ido a pescar y no pescó nada y Jesús le tuvo que rogar, Pedro, dame la barca. Le tuvo que rogar. Y al final Pedro se dio y se la dio. Entonces, ¿qué sucede con Agar? Dice la Escritura que cuando Agar vino y tomó al muchacho en sus manos, Dios le recordó la misma promesa que Dios le había dado antes acerca de su hijo. Y la Biblia dice que en ese momento Dios abrió sus ojos y enfrente de ella estaba la fuente de agua. Entonces, cuando usted, escuche, cuando usted no tiene un grado de madurez espiritual en su vida, entonces usted va a ser movido por las circunstancias. Usted va a ser movido por lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, ahora usted tiene que entender una cosa, todo lo que está a su alrededor dice lo contrario de lo que Dios le ha dicho. ¿Y por qué? Diga al que está a su lado, ¿por qué? ¿Por qué será que cuando Dios me da una promesa, por qué será que cuando Dios me habla y cuando Dios me dice que Dios va a hacer algo en mi vida, qué será que siempre está lo contrario? ¿Ah? No sé si le ha pasado a usted. ¿Ah? Siempre está lo contrario. ¿Y sabe por qué es? Porque lo que quiere ver Dios es a dónde estás parado. Lo que quiere ver Dios, si realmente crees en su palabra o crees en lo que los vientos te están viniendo a decir. Porque los vientos que eran, los vientos eran mensajeros, era un mensaje a la mente de Pedro. Vino el pensamiento, escuche, Pedro era un hombre de fe. Pedro caminó en el agua. Nadie de los discípulos se atrevió a hacer lo que Pedro hizo. Nadie se atrevió a hacer eso. Y caminó sobre el agua literalmente. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué dice? Atrás. Dice, pero al ver el fuerte viento. Entonces, diga conmigo la mirada. Entonces, ¿qué es lo que usted está viendo? Porque todo está aquí, mire, en la mirada. Lo que sus ojos miran. Entonces, ¿qué es lo que sus ojos miran? Miran la circunstancia, miran la situación. Entonces, la situación, ¿qué es lo que le dice a usted? No hay esperanza, no hay salida. ¿Cuántas personas no se han quitado la vida? ¿Por qué razón? Porque piensan que ya no hay esperanza, piensan que ya no hay solución para sus problemas. ¿Cuántas personas se han desanimado, se han desmotivado? Porque a lo mejor en algún momento de su vida eran personas que caminaban sobre el agua, así como caminó Pedro, eran personas que confiaban, pero ¿qué comenzó a suceder en sus vidas? Y lo que comenzó a suceder en sus vidas es que comenzaron a ver, no la palabra que Dios les dio, no al autor y consumador de la fe, sino que comenzaron a ver lo que estaba a su alrededor. Entonces, nuestra fe va a ser probada. Diga que está a su lado, tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada. Entonces, mire, cada vez que Dios da una palabra, escuche, cada vez que Dios da una palabra y Dios te da una promesa, esa promesa que Dios te dio, Él la va a cumplir. Pero siempre, escuche, siempre lo que va a suceder es que el viento se va a levantar.
que la tormenta va a venir a golpear. Entonces, yo tengo que estar, diga conmigo, yo tengo que estar preparado. ¿Por qué yo tengo que estar preparado? Porque si yo aplico lo que Pedro aplicó, ¿qué dice? Pero al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Tuvo miedo. Entonces, ¿qué es lo que produce cuando usted mira las circunstancias, cuando usted mira el problema, cuando usted mira las cosas negativas? Eso es lo que produce miedo. ¿Y qué fue lo que Pablo le dijo a Timoteo? Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender y tenemos que aprender aquí es lo siguiente: es que Dios va a permitir ciertas situaciones o ciertas circunstancias en nuestra vida. Puede ser en el matrimonio, puede ser en el hogar, con la familia, pueden ser en el trabajo, puede ser en la economía. Muchas cosas Dios las va a permitir. Entonces, todo lo que Dios permite tiene un propósito. Y la Biblia dice, todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan, ¿para qué? Para bien. Entonces, siempre va a haber un viento contrario. Siempre va a haber una tormenta. Y se va a levantar, ¿para qué? Para desanimarnos, para desmotivarnos y para desenfocarnos. Yo recuerdo, y cuando yo venía con Daniela para acá, yo me venía acordando de una etapa de mi vida, que recuerdo allá en Honduras, que mi papá, fuimos a una agencia, a una financiera, y entonces íbamos a comprar una gran panadería, porque mi papá es experto en la panadería. Y recuerdo yo que fuimos y el dinero estaba soltado. Si no me equivoco, eran como 2 o 3 millones en aquellos tiempos, unos $200,000. Y entonces ya estaba todo listo y ya metimos todo, y ya llegó el día. Yo no tenía trabajo, tenía la renta encima, ya no tenía comida, y entonces imagínense cómo estaba desesperado y orándole al Señor, ayunándole al Señor y sirviendo en la iglesia y todo. Y entonces yo recuerdo que vamos con mi papá, y cuando llegamos, ¿y qué pasó? Y llegamos afuera, estaba cerrado. ¿Y qué pasó? No, dice óigame, ese día íbamos a recoger el cheque, a recoger el dinero. ¿Y qué pasó? No, me dice, defalcaron la financiera y la quebraron. Y nosotros, y así imagina cómo me dieron los piecitos. Y en el camino con mi papá, vamos a comprar unos microbuses, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y que no sé qué, ya nosotros ya teníamos todo listo ya. Imagínense. Y cuando viene eso, y llego a la casa, yo me recuerdo, solo tenía 10 pesos, 10 lempiras en mi bolsa. Yo creo que no es, ¿cuánto vendrá siendo 10 lempiras? ¿Ah? 50, no, si $1 son 24, como 50 centavos. Imagínense, 50 centavos en mi bolsa. Con familia. Tenía todo encima. Imagínense. Llego a la casa y mi la pastora me dice, ¿y qué pasó? Me dice. Y mire, ese era el momento, recién yo había salido de las drogas y el alcohol. Recién Dios me había liberado. Recién Dios me había restaurado. Y entonces yo dije, Señor, y me tiré al sofá, y me tiré ahí al sofá. Y le dije, no pasó nada, dije yo. Parece que la financiera la quebraron. Y la quebraron el día que nos iban a soltar el cheque. Imagínense, la intervinieron. Entonces, ¿qué pasa? Estoy acostado yo ahí, y yo digo, ¿y ahora qué hago, Señor? Y entonces y yo dije, me tengo que levantar y tengo que ir a la casa de Dios. No tengo de otra. Y entonces, en ese momento, solo tenía 50 centavos, 10 lempiras en mi bolsa. Y dije yo, me voy a ir donde unos hermanos, para que ellos me lleven a la iglesia. Porque escuche, la iglesia donde yo iba, cuando yo iba y me iba en autobús, yo tenía que tomar hasta 3 autobuses. 2 horas tardaba en llegar yo ahí. Quedaba a 40 minutos fuera de la ciudad. Entonces, yo he hablado con personas que dicen, me queda muy largo. Y yo digo una cosa, no se trata de la distancia. Entonces, hay gente que a mí me dice, y me llama y me dice, no, es que yo quiero una iglesia frente a la casa. No, así dicen, yo quiero una iglesia frente a la casa. Yo quiero una iglesia a 5 minutos porque el gas está demasiado caro. Mire, imagínense que hay personas, y voy a tocar esto, hay personas que dicen, aunque que me quede enfrente, aunque sea de una secta, pero ahí quieren ir.
que sea un lugar donde no les predican el evangelio y no les predican la sana doctrina. O sea, ahí quieren ir. Entonces, una de las cosas que usted y yo tenemos que entender, yo le digo a la gente, no se trata de agarrar la iglesia que te quede más cerca. No se trata de ir a la iglesia que quede más largo. Se trata que tienes que ir al lugar donde Dios quiere que tú estés y donde Dios quiere que tú crezcas espiritualmente. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el problema de mucha gente. Entonces, hay gente que solamente busca la iglesia para congregarse, y la iglesia no es solamente para congregarse. La iglesia es para madurar. La iglesia es para crecer espiritualmente. Entonces, como yo les compartí ayer, les decía, nos gustan los sí de Dios, la mielita de Dios, pero cuando Dios saca su espada y cuando Dios saca su faja, el ay va. Entonces, ¿qué pasa? Mire, yo me levanto, le digo a mi esposa, me voy. Y me fui corriendo me fui a donde estaban ellos. Como 40 minutos corriendo a la casa de ellos para llegar, corriendo. Y llegué a la casa de ellos, cuando yo miro el carro que está afuera, yo dije, Señor, gracias que ahí está el carro. Y en eso empiezo ya a caminar más tranquilo. Y cuando voy caminando así, solo siento un golpe en mi ojo. Pero un golpe que me tiró al piso. Y yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? Y ahí como pude me levanté, toqué la puerta, los hermanos me abren la puerta y yo voy así, mire. Y en eso, cuando vengo y me quito la mano y me dicen, hermano Yamal, perdió el ojo, me dijo. Oh, ¿para qué me dijeron eso? Mire, yo empecé a temblar, literalmente empecé a temblar. ¿Sabe con qué me había golpeado yo? La antena, era de noche ya, la antena estaba así, caída. Y la antena se me metió aquí y todo acá abajo. Y entonces, mire, cuando me pasó eso, yo le dije, Señor, me dice, ¿lo llevamos al hospital ahorita? Me dije, no, le dije, no, lléveme para mi casa. Yo me cerré, mire, y me voy a mi casa. Y cuando llego a la casa, mi esposa me mira el ojo así. Y piensa mi esposa, ¿quién se lo sonó? Y entonces le dijo, no quiero que nadie me moleste. Me metí al baño, me tiré de rodillas y empecé a llorar, como un niño. Y le dije a Dios, Señor, cuando andaba en el mundo, yo estuve metido en lugares donde yo pude haber perdido mi vida. Yo me subía a taxis en las madrugadas. Un día me subí a un taxi y andaba bien drogado, saliendo de un casino. Imagínense, y van dos hombres, el que va manejando y va uno adelante, y yo voy atrás. Y cuando yo voy atrás, el que está al lado del conductor se saca un cuchillo así, mire, y le empieza a hacer así. Y yo solamente lo quedo viendo y él, no, aquí no hay otra que tirarme. Y me tiré del taxi. Aquí déjeme, le digo, ¿verdad? Y me tiré. Y me tiré una de las calles más peligrosas de allá de Honduras, de las más peligrosas. Y no me importó. Y me fui a meter a un hotel de esos que de gratis lo arreglan ahí. Imagínense. Entonces yo empezaba a llorar y yo le decía, Señor, le decía yo, ¿cómo es posible que anduve perdido en el mundo, hice tantas cosas y nunca nadie me puso un dedo encima? Y el diablo me empezó a atacar. Me empezó a atacar. Y mire, y en ese momento vino la paz de Dios a mi vida. Y me levanté. Y entonces llegó un tío mío y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a llevar al hospital. Y me llevó al hospital y me empezaron a chequear, me dieron medicina y todo. Y me dice el doctor, yo no entiendo cómo no se te vació el ojo, me dijo. Hubieras perdido tu ojo, me dice. Realmente fue un milagro, me dijo. Porque la antena se me enterró aquí y todo esto me rayó. Entonces, ¿qué pasa? De eso me voy a la casa. Llego a la casa y todo. Y de repente, yo no sé cómo. Mire, yo no sé, yo no usaba ni redes ni nada. Yo creo que ni había en ese momento. Yo no sé cómo. La gente se empezó a dar cuenta. Y la gente comenzó a llegar a la casa. Y decía, ¿qué pasó, hermano Yamal? Y todo esto. Y me venían a ver y todo. Y decía, Dios lo bendiga. Y boom, dinero, ofrenda la mano, ofrenda. Cuando voy viendo aquella gran cantidad de dinero que tenía en mis manos, me dice un hermano mío, te hubiera golpeado el otro, me dice. Imagínese, me dice, te hubiera golpeado el otro. No, le digo, capaz el otro lo pierdo, le digo yo. Pero ahora, ¿a qué quiero llegar? Hay cosas que a veces no las entendemos y no las comprendemos, pero siempre hay un propósito de Dios. O sea, Dios sabía y conocía mi corazón. Pero ¿qué es lo que Dios vio? Dios vio que realmente yo no me desanimé, no me desmotivé, ¿me entiendes? Y dije, me voy a levantar y voy a seguir buscando al Señor. Y Dios vio eso, Dios honró eso. Entonces, ¿qué sucede? Los que amamos a Dios, todas las cosas te van a ayudar para bien. Entonces, el diablo quería ¿qué? Liquidarme. O sea, la tempestad quería derrumbarme. Pero Dios utilizó esa situación ¿para qué?
para bendecirme. Y ya tenía dinero yo para comprar comida, ya tenía dinero para la renta, ya tenía dinero para todo. Un mes sin trabajar, imagínense. Ahí estaba la provisión de Dios. Entonces, cuando Pedro comienza a ver, vamos a regresar otra vez, cuando Pedro comienza a ver el fuerte viento, ¿qué es lo que sintió él? Sintió miedo. Entonces, dice la Biblia, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces, ¿por qué me llama la atención esto? Porque una de las cosas que Pedro, escuche, una de las cosas que Pedro reconoce es, y Pedro no la piensa 2 veces, no la piensa 3 veces. Pedro, cuando comienza a hundirse, lo primero que él hace es pedir la ayuda a Dios. Entonces, el problema que muchas veces nosotros tenemos por la falta de madurez es que a veces nos creemos los super espirituales, o nos creemos, se puede creer la persona una super mujer, un super hombre espiritual. Entonces, y a lo mejor hay una condición, alguna situación que está pasando. Entonces, Pedro reconoce que necesita de Dios. ¿Me entiende? El problema, ¿sabe cuál es? El problema es que yo venga y diga, yo no necesito de Dios. Ahora, yo siempre he dicho una cosa, yo hablaba con mi hijo ahorita que veníamos, decíamos, cuando hay una situación, cuando hay una circunstancia en la vida de un hijo de Dios, ¿dónde tenemos que estar? En la casa de Dios. En la casa, buscando la presencia del Señor. ¿Dónde voy a recibir las palabras del ánimo? En la casa de Dios. ¿Dónde Dios me va a fortalecer? En su casa. Por eso David decía, prefiero estar como portero antes que estar fuera de la presencia de Dios, que su casa. Entonces, ¿qué pasa aquí? La Biblia es clara, la Biblia dice que Pedro reacciona al instante y dice, yo necesito que me ayudes. Ahora, ¿qué tal que Pedro es la tirada espiritual? Me están viendo, porque todos lo estaban viendo. Tenía los ojos de los otros discípulos. Y yo le aseguro, te dijimos que te ibas a hundir. Te dijimos que las cosas te iban a salir, no te iban a salir bien. Te lo dijimos, imagínense. Pero a él no le importó eso. Él sabe lo que dijo, Señor, ayúdame. ¿Y qué dice la Biblia? Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Dice, al momento, dice, ¿qué dice? Jesús extendiendo la mano, ¿qué dice? Asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Un instante, escuche lo que le voy a decir, un instante, un poquito que usted le abra al enemigo para que entre la duda, porque él se hundió porque dudó. Él se hundió porque dudó. Hombre de poca fe, porque dudaste. Entonces, usted puede estar en medio de una tempestad. Usted puede estar en medio de un gran viento, de un gran problema, pero su corazón está confiado en el Señor. Y entonces, ¿qué aprendemos nosotros de esta historia? Lo que nosotros aprendemos es que hasta cierto punto, aquí Pedro, todavía Dios estaba trabajando ¿en qué? En su carácter. Todavía Dios estaba trabajando con su vida. ¿Con qué lidió Jesús con sus discípulos? ¿Sabe con qué lidió Jesús? Con la incredulidad de ellos. Uno de ellos dijo, si yo no lo veo, yo no creo. Y apareció Jesús, Tomás, y le dijo, ven para acá, le dice, mira mis manos, mira mis pies, mete tu mano en mi costado. Y le dijo, no seas un incrédulo, sé un creyente. Ahora, estos hombres caminaron con Jesús, estos hombres vieron milagros, estos hombres vieron cuando Jesús alimentó a miles de personas con unos panes y unos peces. Vieron el poder de Dios cuando resucitara a Lázaro. Pedro estuvo en el monte de la transfiguración. O sea, Pedro vio milagros que Jesús realizó. Los discípulos lo vieron, pero a pesar de haber experimentado todo lo que Jesús hizo, escuche esto, ellos tenían incredulidad en su vida. ¿Y sabe por qué? Porque usted tiene que entender algo. Usted puede ver el poder de Dios en la persona que está a su lado. Usted puede ver el poder de Dios en la vida del pastor. Hay gente que me dice a mí, wow, pastor, qué fe la que usted tiene. O sea, usted tiene una fe grande. Pero Dios quiere que usted tenga su propia experiencia con Dios. Dios quiere que usted tenga su propia experiencia con Él. Entonces, no podemos vivir de experiencias de otros, testimonios de otros. Gloria a Dios por todos los testimonios, por todo lo que Dios está haciendo. Pero Dios quiere que nosotros tengamos nuestra propia experiencia. Entonces, ¿qué fue lo que Pedro tuvo? Pedro tuvo algo que los otros no tuvieron. Se arriesgó, se tiró. Pero ahí que Pedro vio, y Jesús se lo dijo, ¿por qué dudaste? Y Jesús le estaba diciendo en pocas palabras, esto sucede cuando dudas. Entonces, en tu caminar, en tu recorrido que tienes,
cada vez que dudes, es eso lo que te va a pasar. Te vas a comenzar a hundir. ¿Qué fue lo que Pedro hizo al final? Cuando a Jesús lo prendieron, lo tomaron para llevarlo a crucificar. Cuando vino Judas y lo vendió y lo entregó. No se sacó Pedro una espada y no le cortó la oreja a un hombre. Imagínense un discípulo armado. Armado. Yo como siempre lo he dicho, le aseguro que hubieran dado una AK-47, a todos les da plomo. A todos los mata. Ahí a Jesús le hubiera tocado resucitarnos a todos. Sí. Y le aseguro que Jesús los hubiera resucitado. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Lo exhortó. Después, ¿qué sucede? Le dice Pedro, Señor, ¿sabes una cosa? Yo voy contigo hasta la muerte. Yo sí voy a ser fiel. ¿Y qué sucedió? Lo negó 3 veces. Y le dijo Jesús, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Me entiende? Entonces, cada etapa en la vida de Pedro fue una etapa donde Pedro aprendió a madurar. Y Pedro se dio cuenta que todavía habían áreas en su vida que necesitaban ser tratadas. Luego, ¿qué sucedió? Viene el amado Juan. Siempre se recostaba en el hombro de Jesús, en su pecho. ¿Y sabe lo que le dijo Pedro? ¿Y este qué? Le dijo. ¿Y este qué? Yo soy el que tengo que estar ahí, no este. ¿Y sabe lo que Jesús le respondió? Si yo quiero que este se quede hasta que yo venga. Imagínense lo que le estaba desafiando. Si yo quiero que este se quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? Le dice. Tú sígueme, le dice. ¿Me entiende? Entonces, cada etapa en la vida de Pedro, Dios iba trabajando en él. Lo iba madurando. Lo iba madurando. Y mire, la manera como Pedro madura es con situaciones y con circunstancias que Dios las permitió en su vida, para que él aprendiera. Y usted puede ver a un Pedro en la iglesia, en el libro de los Hechos, no como era en los libros de los evangelios. Ahora usted mira a un Pedro transformado, a un Pedro que está lleno de poder, a un Pedro que cuando él pasa, no era él, era Dios, pero con sus sombras sanaba a los enfermos. ¿Me entiende? O sea, un hombre que miraba mucho más allá. Imagínese usted cuando va entrando al templo de la Hermosa. Todo el mundo entraba al templo de la Hermosa. Hechos capítulo 3. Todo el mundo entraba. Y siempre ponían a un paralítico ahí en la entrada a pedir dinero. Limosna, ayúdeme. ¿Cómo se llama? Necesito esto. Y dice la palabra que cuando este hombre iba entrando con Juan, la Biblia dice que lo queda viendo y le dice, míranos. Y aquel estuvo atento. Y le dijo, no tengo oro ni plata. Entonces Pedro se dio cuenta de algo, que ese hombre no necesitaba una limosna, ese hombre no necesitaba dinero, lo que necesitaba era ser sanado. Lo que él necesitaba era el poder de Dios. Entonces cuando usted mira a Pedro en el libro de los Hechos, y cuando usted ve a Pedro, cómo este hombre, o sea, Dios realmente cambió su manera de pensar, cambió su visión. Y a este hombre lo hizo un hombre apasionado, un hombre fuerte. Ahora le decían a Pedro, Pedro, no sigas predicando. ¿Y sabe lo que Pedro le respondía? ¿Cómo me voy a callar? Todo lo que mis ojos han visto, mis oídos han oído. No, yo no me puedo callar. Y no puedo dejar de decir lo que yo he experimentado, lo que yo he vivido. Y no había negado a Jesús antes. Y ahora, ¿cómo muere Pedro? Si usted no lo sabía, a Pedro lo crucificaron en una cruz invertida. Así murió Pedro. Dio su vida. Lo que un día había dicho que iba a estar con Jesús hasta el fin. Escuche. Y le falló. Le decía, no, tú eres uno de ellos. No, es que yo ni lo conozco. No, es que tú hablas igualito a Jesús. Negándose, no, es que tú te vistes como Él, caminas como Él. O sea, ¿cómo no se va a parecer Pedro a Jesús si todo el tiempo pasaba con Él? Y le voy a decir algo, Él amaba a todos sus discípulos. A todos los amaba. Pero Él tenía 3 íntimos, que era Juan, Jacob y Pedro. Esos 3. Y no era porque no amaba a los otros. Había algo con la vida de ellos. O sea, estos hombres iban a ser marcados para hacer algo en la tierra. Mucho más allá de lo que los otros discípulos iban a hacer. Y usted puede ver a esos 3. Los llevó al monte de la transfiguración, los llevó al Getsemaní, los llevó a buscar al Padre en oración y no les dijo,
Orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, Pedro era un dormilón. A Pedro no le gustaba orar. No le gustaba orar. ¿Me entienden? No le gustaba orar. Entonces, no, es que el Señor me va a pasar la unción. Cuando Él se muera, me la va a dar. Entonces, como hoy en día, o sea, usted mira gente que dice, no, es que yo quiero ese manto, es que yo quiero esa unción, yo quiero. Mire, si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no se consagra a Dios, usted no va a tener nada. Ahora, si fuera así, escuche, si fuera así, eso fuera brujería y fuera hechicería. Eso fuera. Pero ¿cómo yo obtengo la madurez de Dios en mi vida? Cuando yo decido crecer, cuando yo decido ser diferente. Cuando yo digo, Señor, yo ya no quiero ser como antes, ya no quiero pensar como antes, yo quiero mi mente sea renovada y sea transformada. ¿Me entiende? O sea, yo ya no quiero ser débil, quiero ser fuerte. Ya no quiero ser inestable, quiero ser una persona estable espiritualmente. Entonces, escuche, todo aquel que nace siendo, ¿cómo se llama? Cuando nacemos espiritualmente, como niños espirituales, o sea, estamos destinados a ser personas maduras. Una mujer que es niña espiritual está destinada a ser una madre espiritual el día de mañana. Un hombre que es niño espiritual está destinado el día de mañana a ser un padre espiritual. Pero ¿qué va a hacer Dios? Dios va a permitir situaciones, circunstancias para que usted madure. ¿Me entiende? Para que usted madure. Usted me mira aquí, pero usted no sabe todo lo que tuve que pasar. Todos los procesos que tuve que tener. Cuántas veces yo tuve que llorar. Cuántas veces fui menospreciado. Cuántas veces me hicieron a un lado. Cuántas veces me engañaron. Cuántas veces me fui a estrellar contra la pared. Y todas esas cosas, y yo siempre lo he dicho y lo digo, todas esas cosas no vinieron a mi vida para matarme o para destruirme, al contrario, vinieron para que yo madurara, para que yo entendiera que hay cosas en la vida que si yo no las entiendo y si yo no comprendo la lección número 1, Dios ahí me va a tener. Y no te saco ahí hasta que aprendas. Y no te llevo a otro nivel, a otra dimensión, hasta que aprendas eso. Porque usted no puede subir a otra dimensión con un estado de inmadurez espiritual en su vida. No sé si está entendiendo. Es como una persona que fácilmente se ofende. Cualquier cosa lo ofende. Entonces, ¿cómo va a subir a otra dimensión? No va a poder subir hasta que diga, Señor, yo te voy a entregar esto. Lo mismo aquí a personas cuando le dicen, wow, qué buen trabajo el que está haciendo. Y se enciende. Y se cree que es la única persona, que es la única estrella en el espacio. Ya deberían de tener mi estrella allá en Hollywood. Entonces, si nosotros no sabemos controlar esas cosas, si nosotros no sabemos controlar nuestro carácter, cuándo yo debo de callar, cuándo yo debo de hablar, cuándo yo debo de comportarme, entonces, ¿qué va a suceder? Hay inmadurez espiritual. No se está entendiendo. A Jesús, ¿qué le decían? Tú eres el rey de los judíos. ¿Sabe lo que Jesús respondía? Tú lo dices. Él nunca se proclamó rey. Él nunca anduvo diciendo, yo soy apóstol de los apóstoles, el profeta de los profetas, el evangelista, el pastor de los pastores. Jesús mismo dijo, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Entonces, una de las cosas que usted tiene que entender es que el propósito y la voluntad de Dios es que usted crezca espiritualmente. No es que usted se quede ahí donde está, usted tiene que anhelar. Yo anhelo, yo no estoy conforme con lo que hoy yo soy. Yo quiero más de Dios. Y para eso, ¿qué tengo que tener? Y una de las cosas que yo he aprendido, tengo que tener un espíritu enseñable. Si yo vengo y yo digo que yo toda me la sé, discúlpeme, pero usted no sabe nada. Así de claro se lo digo. Pero si usted viene y dice, Señor, yo quiero aprender, yo quiero ser instruido, yo quiero, Señor, ser discipulado, yo quiero, Señor, ser un instrumento tuyo. Entonces, es como si yo voy donde mi Padre espiritual a recibir de lo que Dios le ha dado. Entonces yo vengo y digo, no, eso ya me la sé. Más bien yo debería estar dando la clase, más bien. No sé si está entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay orgullo y hay arrogancia. Entonces, ¿qué es eso? Falta de madurez. Porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios humildemente, Dios lo recibe. Pero Dios mira de lejos ¿a quién? Al altivo y al soberbio. Entonces, el carácter de la vida de la persona determina su personalidad, lo que usted es. A Jesús le dijo a sus discípulos, yo no estoy aquí para que ustedes me sirvan. Yo estoy aquí para servirlos a ustedes. Y vino y les dijo, quítense los zapatos que les voy a lavar los pies a todos, las sandalias. Entonces, ¿qué sucedió?
Pedro dijo, no, ¿cómo vas a creer que me vas a hacer eso? Entonces Jesús le dijo, si no participas de esto, no tienes parte en el reino. Señor, báñame completito. Imagínense. Entonces, ¿por qué cree que Pedro no quería? Orgullo. ¿Cómo vas a creer, Señor? Pero ¿qué fue lo que Dios hizo? Lo tuvo que bajar. Y él tuvo que entender. No estaba ya todo desanimado, desmotivado, se sentía condenado y Jesús no lo fue a buscar. Y le fue a decir, hey, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y le volvió a decir la segunda, Pedro, ¿verdaderamente me ama más que todo esto? Sí, Señor, te amo. Y la tercera vez que le pregunta, dice que Pedro se entristeció. ¿Y sabe lo que Pedro responde la tercera vez? Y dice estas palabras, Señor, tú sabes que yo te amo. Y tú lo sabes todo. Eso es lo que Jesús quería escuchar. En pocas palabras, yo no sé nada, tú lo sabes todo. ¿Me entiendes? O sea, eso es lo que Dios quiere. Como dijo en Juan, dice, que Él crezca y que yo mengue. Entonces, cuando yo me vacío de lo que yo soy y lo que yo pretendo, Él me va a llenar de Él. ¿Por qué cree usted que Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Y yo le voy a decir una cosa, de todos los apóstoles, el más preparado de todos era Pablo. Y que él dijo que él tenía por basura todas las cosas por ganar a Cristo. Y no estimaba preciosa su vida. Dice, yo tengo que terminar lo que Dios me mandó a hacer a esta tierra. Y Pedro, ¿y sabe lo que dijo Pablo? Y con esto termino. Dijo estas palabras, he terminado, he acabado lo que Dios me ha mandado a hacer. Imagínese usted, antes que él pasara a la presencia de Dios, porque él fue decapitado, si no lo sabía, Pablo le volaron la cabeza. Y antes que eso sucediera, dice que él había dicho, ya terminé lo que Dios me mandó a hacer. Que termine con gozo la carrera que Dios me ha dado en esta tierra. Entonces, ¿cómo Dios quiere que terminemos nuestra carrera en esta tierra? No, como dicen, a pancita, como dicen cuando van a hacer un examen, ¿va? Ay, que me saque 59 y negocio el punto con el maestro, lo invito a comer. Eso es lo que hacíamos allá. Eso es lo que hacíamos. Y habían algunos maestros sinvergüenzas que decían, denos 50 pesos. Imagínense. Imagínense. Antes del examen los maestros venían, del examen los maestros venían y nos mandaban las preguntas y todo. Nosotros ya llevábamos el examen en la mano y contestado. Y pasábamos. Imagínense lo que hacíamos en la escuela nosotros. Y el maestro echándose el billete todos los alumnos. Ahora, pongas a pensar qué tipo de alumnos. ¿Ah? ¿Qué tipo de alumnos? Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender que la voluntad de Dios, ¿cuál es? Diga conmigo, que yo crezca espiritualmente, que yo madure. Pero yo le voy a decir algo, eso no depende ni de su esposo, ni de su esposa, ni de sus hijos, ni de la iglesia, ni del pastor. Eso depende de usted mismo. Por eso Jesús le dijo, si yo quiero que este quede, lo dejo hasta que yo venga. Tú sígueme. En pocas palabras, es contigo. Y el que está a su lado es contigo. Es contigo. No es con el que está a tu lado, es contigo, es con cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos va a tratar, Dios nos va a moldear, porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? La voluntad de Dios es que nosotros crezcamos. Entonces, yo siempre he dicho algo, usted que está en este lugar, o usted que nos está viendo a través de la televisión, una de las cosas importantes en esto es que tenemos que aspirar a crecer espiritualmente. Tenemos que aspirar, y todos saben en qué está, en que usted le permita a Dios trabajar en su vida. Porque si usted no le permite trabajar a Dios en su vida, entonces Dios no va a trabajar. Dios no va a trabajar. Yo en muchas ocasiones yo le he dicho, Señor, trabaja Señor en mi vida. Trabaja. Pregúntele usted a la pastora, ¿cómo era mi carácter? Yo era una persona, ahí pregúntele a Vivian si quiere. Vivian muchas veces se la ganó. No, en serio, pregúntele cómo era, hasta que Dios me tuvo que hacer manso como Moisés. Dice la Biblia que no había hombre más manso como Moisés. Pero usted mira a Moisés, no mató a uno. Tenía problemas Moisés con su carácter. Era explosivo, explotaba. Pero ¿cómo lo hizo Dios? Mansito, lo tuvo que llevar al desierto. Y ahí en el desierto Dios lo formó. Ahí en el desierto Dios le enseñó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejarnos enseñar. Diga conmigo, yo me voy a dejar enseñar. Y yo me voy a dejar instruir. Póngase de pie. Póngase de pie.
Póngase de pie. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora. Te bendecimos, Señor. Levante sus manos. Yo quiero orar en este momento por su vida. Usted que está en este lugar, usted que nos mira a través de la televisión, que ha estado escuchando esta enseñanza. La voluntad de Dios es que usted crezca. La voluntad de Dios es que usted desarrolle el llamado de Dios. Pero Dios quiere que usted entienda que Dios quiere trabajar en su vida. Pero la única manera que Dios trabaje en su vida es que usted tome la decisión de poder levantarse y poder venir ante Dios y decirle: Señor, yo estoy dispuesto a que trabajes conmigo. Yo estoy dispuesto, Señor, a que obres en mi vida, Señor. Yo quiero entregarte, Señor, mi corazón. Yo quiero entregarte, Señor, todo lo que soy, para que tú puedas, Señor, traer, Señor, ese carácter, como dijo el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud del varón perfecto. Dios no quiere que nos quedemos como siendo niños espirituales. Dios quiere que usted y yo entendamos que Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente y que nosotros podamos avanzar y poder desarrollar lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Ahí donde está, levante sus manos y diga conmigo: Señor Jesús, en este momento yo vengo ante ti y te quiero pedir perdón si en algún momento no te he permitido trabajar en mi vida. Hoy estoy dispuesto a que trabajes en mi vida, a que yo sea formado a tu imagen, Señor, hasta que llegue a la plenitud del varón perfecto, que eres tú, Señor Jesús. Hoy tomo la decisión de seguir creciendo y seguir avanzando espiritualmente y seguir sirviéndote, Señor, con todo mi corazón. Señor, dame un corazón de servicio para poder servir a mi prójimo, Señor, como tú lo hiciste, Señor. Tú eres el mayor ejemplo. Hoy me rindo, Señor, a ti. Padre, yo oro por cada uno de los que están en este lugar, por cada hijo, por cada hija espiritual de esta casa, Señor. Y oro, Padre, por aquellos que nos están viendo a través de la televisión, aquellos, Señor, que quizás se han desanimado, se han desmotivado, a lo mejor algún fuerte viento, Señor, alguna tempestad en su vida. Yo te pido en el nombre de Jesús que los toques ahora mismo, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Nosotros oramos y declaramos el poder de Dios en esta preciosa hora, que tú traes la sanidad, que tú traes, Señor, ese toque, Señor, a cada persona que está ahí en su casa, en su apartamento. Si usted que nos está viendo en este momento, usted no le ha entregado su vida a Jesús y se quiere entregar a Él o se quiere reconciliar con Él, diga conmigo esta oración, diga: Señor Jesús, hoy me vuelvo a ti. Te pido perdón por mis pecados, confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Soy una nueva criatura y soy salvo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, ahí hay un teléfono, nos puede llamar. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde y será hasta la próxima. Den un fuerte aplauso al Señor.